En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos al día jueves, empezamos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santísimo Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole ya que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, a no cegar nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, jueves, habla Señor que tu cielo escuche. Hechos capítulo 4, versículo del 5 al 12. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico del Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matáis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 66 responsorial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Segunda lectura, Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 15. Hermanos, llevamos a este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivamos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. Pero también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para nuestro bien,
a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pides. ¿Por qué beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron. Podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tienen reservado mi Padre. Los otros 10 al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos lo tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Perdón por la tos. Traigo escurrimiento y cuando se me va a la garganta la operación que me hicieron, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben, es el salmo responsorial. ¿Qué podemos aprender? Pues de que Dios quiere que todos los pueblos, ¿verdad? Toda la gente, todo el mundo alaben y proclamen el Evangelio, la palabra de Dios, para que más personas que no lo conocen se puedan pues tenerlo en su corazón y puedan conocerlo. ¿Y para qué es necesario conocer a Dios? Para tener la salvación, para tener el pase al cielo. El salmo lo comparan con el libro de Números capítulo 6, versículos 24 y 25, que es la bendición de Dios a los sacerdotes. Dios bendice a los sacerdotes. Por eso en el versículo 1 lo que dice: habla Señor, que tu cielo escucha. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Es lo que dice en Números 6, 24. Bendice Dios a los sacerdotes, y los sacerdotes bendicen al pueblo. Dios les dice, los bendice primero, y si ustedes bendecieran al pueblo así, que Dios tenga misericordia de ustedes, haga resplandecer su rostro, incline su oído hacia ustedes, que les dé la paz. Es lo que es la bendición. El rey Jacobo o Israel se lo hizo a sus hijos, incluyendo a José y a sus dos hijos Manasés y Efraín. Es una bendición que se debe hacer de todos los padres a los hijos. En vez de maldecirlos, bendecirlos. No importa que el hijo sea malvado o perverso, siempre bendecirlos, porque es un buen deseo que Dios incline tu oído hacia ti, que haga resplandecer tu rostro entre ti. Resplandecer el rostro quiere decir santidad en tu alma, en tu pureza, que es lo que Dios quiere en todas las personas. Por eso va a usar como instrumento a los sacerdotes, pero no va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se van a tener que enfrentar con muchas cosas. Por ejemplo, mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que es el que leíste. Habla Señor, que tu cielo escucha, el primer libro. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. A ver, los apóstoles, después de haber sido los más cobardes, porque estaban escondidos, en el capítulo 1, escondidos en el cenáculo, bueno, en el capítulo 4 somos más valientes, porque están predicando la palabra de Dios, están llevando a cabo la obra de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Qué fue lo que los transformó de ser unos cobardes
a ser unos valientes. El siguiente versículo donde te quedaste, ¿no lo enseña? Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. ¿Cuál es el espíritu con el que se reunían? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que de Cristo se los dio. Cristo les dijo, vayan y perdonen los pecados por el mundo entero. Les sopló. Pero reciban mi espíritu. Se encontraban en el poema de Salomón, el pórtico. Pórtico de Salomón. ¿Tú sabes qué es el pórtico de Salomón? Imagino que es su casa. El pórtico, el templo era un templo grandísimo y cerca de Dios, del Santísimo, del Santísimo, nadie podía estar ahí más que el sumo sacerdote. Entonces, ni el rey Salomón ni el rey David, nadie. Lo más cerca que podías estar de Dios es este pórtico que mandó Salomón a hacer, porque él era el rey y pidió que estar lo más que se pudiera estar cerca de Dios. Y era un área donde el rey podía ir, solamente él y su familia y los que él quería. Los demás estaban en las gradas, porque este templo era como un estadio de fútbol grandísimo, dividido las gradas en hombres y mujeres y jóvenes, todo estaba dividido. Pero este pórtico era especialmente para el rey y sus invitados. Ahí Jesús se reunía. Esto representa lo que va a ser el cielo. Jesús es el templo y el pórtico es el lugar donde Jesús se va a reunir. ¿Con quién? Con los que Él quiere, con sus hijos, con sus sacerdotes, con los sacerdotes. Es increíble cómo Dios prepara un lugar para sus discípulos. Discípulo quiere decir aquel que obedeció los mandamientos y sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Es así como Jesús separa un lugar para aquel que lo ama. Aprender de esta palabra, amor, porque lo vamos a explicar más adelante. Y luego, estos discípulos de Dios no se la van a ver muy fácil. ¿Por qué? Se van a topar con espíritus que no les van a hacer la vida muy sencilla. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matamos, colgándolo en un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. ¿Por qué los espíritus malignos no quieren que los sacerdotes prediquen la palabra de Dios? Porque no quieren que la gente se convierta y se salve. Ese es el detalle, no quieren la conversión y la salvación y les van a hacer la vida imposible a todos los sacerdotes, con tentaciones, con cosas, con cualquier tipo de cosas para desviarlos de la verdadera propósito de su vida, el de llevar a cabo la obra de que Jesús. Conviertan a todos, vayan por las naciones, que todas las naciones te alaben, que todas las naciones pues prediquen tu evangelio. Pero ellos se enfrentan a este tipo de espíritus, pero se enfrentan con una valentía. Dice Dios, dice en la palabra, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Es el salmo responsorial. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuál será la enseñanza del día de hoy? Pues de que Dios quiere que todos los pueblos, ¿verdad? Toda la gente, todo el mundo alaben y proclamen el Evangelio, la palabra de Dios, para que más personas que no lo conocen se puedan pues tenerlo en su corazón y puedan conocerlo. ¿Y para qué es necesario conocer a Dios? Para tener la salvación
para tener el pase al cielo. El Salmo lo comparan con el libro de Números capítulo 6, versículos 24 y 25, que es la bendición de Dios a los sacerdotes. Dios bendice a los sacerdotes, por eso en el versículo 1 de lo que dice, habla Señor, que tu cielo escuche. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Es lo que dice en número 6:24. Bendice Dios a los sacerdotes, y los sacerdotes bendicen al pueblo. Dios les dice, los bendice primero, y si ustedes bendecirán al pueblo así, que Dios tenga misericordia de ustedes, haga resplandecer su rostro, incline su oído hacia ustedes, que les dé la paz. Es lo que es la bendición. El rey Jacob o Israel se lo hizo a sus hijos, incluyendo a José y a sus dos hijos Manasés y Efraín. Es una bendición que se debe hacer de todos los padres a los hijos. En vez de maldecirlos, bendecirlos. No importa que el hijo sea malvado o perverso, siempre bendecirlos, porque es un buen deseo que Dios incline tu oído hacia ti, que haga resplandecer tu rostro entre ti. Resplandecer el rostro quiere decir santidad en tu alma, en tu pureza, que es lo que Dios quiere en todas las personas. Por eso va a usar como instrumento a los sacerdotes, pero no va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se van a tener que enfrentar con muchas cosas. Por ejemplo, mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que es el que leíste, habla Señor, que tú te lo escuches, el primer libro. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. A ver, los apóstoles, después de haber sido los más cobardes, porque estaban escondidos, en el capítulo 1, escondidos en el cenáculo, bueno, en el capítulo 4 somos más valientes, porque están predicando la palabra de Dios, están llevando a cabo la obra de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Qué fue lo que los transformó de ser unos cobardes a ser unos valientes? El siguiente versículo donde te quedaste, ¿no lo enseña? Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. ¿Cuál es el espíritu con el que se reunían? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que Cristo se los dio. Cristo les dijo, vayan y perdonen los pecados por el mundo entero. Les sopló. Pero reciban mi espíritu. Se encontraban en el Salomón, el pórtico. Pórtico de Salomón. ¿Tú sabes qué es el pórtico de Salomón? Imagino que es su casa. El pórtico, el templo era un templo grandísimo, y cerca de Dios, del Santísimo, del Santísimo, nadie podía estar ahí más que el sumo sacerdote. Entonces, ni el rey Salomón ni el rey David, nadie. Lo más cerca que podías estar de Dios es este pórtico que mandó Salomón a hacer, porque él era el rey y pidió estar lo más que se podía estar cerca de Dios. Y era un área donde el rey podía ir, solamente él y su familia y los que él quería. Los demás estaban en las gradas, porque este templo era como un estadio de fútbol grandísimo, dividido las gradas en hombres y mujeres y jóvenes, todo estaba dividido. Pero este pórtico era especialmente para el rey y sus invitados. Ahí Jesús se reunía. Esto representa lo que va a ser el cielo. Jesús es el templo y el pórtico es el lugar donde Jesús se va a reunir. ¿Con quién? Con los que Él quiere, con sus hijos, con sus sacerdotes, con los sacerdotes. Es increíble cómo Dios prepara un lugar para sus discípulos. Discípulo quiere decir
aquel que obedeció los mandamientos y sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Es así como Jesús separa un lugar para aquel que lo ama. Aprender de esta palabra, amor, porque lo vamos a explicar más adelante. Y luego, estos discípulos de Dios no se la van a ver muy fácil. ¿Por qué? Se van a topar con espíritus que no les van a hacer la vida muy sencilla. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matamos, colgándolo en un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. ¿Por qué los espíritus malignos no quieren que los sacerdotes prediquen la palabra de Dios? Porque no quieren que la gente se convierta y se salve. Ese es el detalle, no quieren la conversión y la salvación y les van a hacer la vida imposible a todos los sacerdotes, con tentaciones, con cosas, con cualquier tipo de cosas para desviarlos de la verdadera propósito de su vida, el de llevar a cabo la obra de que Jesús. Conviertan a todos, vayan por las naciones, que todas las naciones te alaben, y que todas las naciones pues prediquen tu evangelio. Pero ellos se enfrentan a este tipo de espíritus, pero se enfrentan con una valentía. Dice Dios, dice en la palabra, primero servirle a Dios que servirle a los hombres. Eso se necesita ser valiente, porque tú te vas a topar con familiares tuyos que no les va a gustar oír palabra de Dios, y tú tendrás que tomar una decisión: o te callas o les predicas, no importando si se enojan o no. Pero ¿qué es lo que nos da ese valor? ¿Qué es lo que nos da la fuerza para llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos? Que todos los pueblos te alaben, que te alaben todos los pueblos. Dios nos dejó un regalo en un corazón de barro. Por eso el libro de Corintios es lo que dice: habla Señor, que tu siervo escuche. Hermanos, llevemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevándolo siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso los discípulos ya no eran los cobardes que eran en el capítulo 1. Dios se presenta frente a ellos, les da su Espíritu Santo, el Espíritu de Él, y empiezan a predicar. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay una fuerza. ¿Para qué? Para derribar cualquier espíritu. Pero ese espíritu que Dios nos da necesita alimentarse. A donde tú quieras llegar con el espíritu que Dios te dio, ¿te puedes conformar con ir solamente a la misa o ser un verdadero guerrero que va a luchar, que quiere estar donde tú quieres estar? Por ejemplo, hablamos que en el templo había gente en las gradas, había sumos sacerdotes frente al Santísimo, había sacerdotes ofreciendo los sacrificios, y estaba el rey y sus discípulos muy cerca de él. Es el área que tú quieras estar, toda la eternidad, donde tú quieras estar. Pero ¿cómo yo puedo llegar al lugar más máximo que se pueda? El Evangelio te lo enseña. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino,
uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Es para aquellos que Dios tiene reservado. Que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dios bendice a sus sacerdotes. Los sacerdotes empiezan a luchar contra malos espíritus que no quieren que se lleve a cabo lo que Jesús ha encomendado. ¿Por qué? Porque no quieren que tú y que yo oigamos la palabra de Dios, nos convirtamos y entonces Dios nos limpia por medio de los sacerdotes de nuestros pecados y vamos directamente al cielo. Y conociendo a Dios empezamos a esforzarnos como lo que estás haciendo tú y como lo que estoy haciendo yo. Los sacerdotes, ellos tienen una posición. ¿Por qué? Porque amaron a Dios. Esta mujer piensa que las posiciones en el cielo se ganan solamente por familia o porque somos amigos. No es así. O porque somos buenos. No, las posiciones se ganan por amor. El que más ama, Jesús dijo: ¿puedes tomar mi cáliz? Claro que lo vas a tomar, pero la posición de mi izquierda y mi derecha, esa no me corresponde a mí darla, la da el Padre. ¿Quién está a la izquierda de Dios, de Jesús? ¿La Virgen María? No, está el Padre. Padre. Ok, el Padre. ¿Por qué? Porque amar a Cristo más que el Padre, nadie. Y a la derecha de Jesús, ¿quién está? La Virgen. La Virgen. ¿Por qué? Porque para amar a su Hijo no hay más que la Madre. Por eso sus posiciones están ocupadas. Y después de abajo están los del pórtico, todos sus discípulos, todos los sacerdotes que en realidad aman a Jesús. Porque hay sacerdotes que se desviaron de este bendito trabajo que Dios les dio. Porque amaban a Jesús, sí, pero su amor se volteó para un lado, amando a las cosas que el mundo ofrecía, dineros, placeres y esas cosas se desviaron. Nosotros somos alguien para juzgarlos, no. Dios los juzgará a su tiempo y a su medida. Pero los que permanecieron, los que se tomaron el cáliz, esos sí van a estar dentro del pórtico de Salomón, junto con Jesús, porque son los discípulos amados. Pero yo y tú y los discípulos, ¿qué podemos hacer para poderle demostrar a Dios que lo amamos mucho y que queremos un lugar bueno en el cielo para toda la eternidad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quien lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos y llamándolos, Jesús les dijo: ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Primer paso, no indignarse, no enojarse. Va a haber cosas que no nos agradan, pero nosotros no somos nadie para juzgar ni a los sacerdotes, ni a los que están en la iglesia sirviendo. No somos nadie. Preocuparnos por nosotros. Ellos amarán a Jesús a su manera. Si ellos aman a Jesús y nosotros pensamos que ellos están amando muy poco, pues es cosa de ellos. Nosotros tenemos que hacer el propósito de amar lo más que se pueda a Jesús. Uno, no indignarse. Y segundo, el mundo nos enseña que entre más poderoso, mejor. Aplasta al de abajo y eres más grande para tener una posición en este mundo. En el cielo no. En el cielo, el que quiera tener una posición más grande tiene que amar. Amar no importa qué. Dijo Santa Teresita: amar hasta que duela. Amar hasta que duela. Una vez Santa Teresita estaba lavando
los pies a un leproso, y vino una señora de Hollywood, de esas que se creen mucho, y cuando la ve, que ella caminaba por todo el hospital y apestaba muerto, podrido, no aguantaba ella, y pasa por donde está Santa Teresita de Clara y le dice: yo eso que tú estás haciendo no lo hago ni por $1.000.000. Y ella voltea la santa y le dice: ni yo tampoco, yo lo hago por amor. No importa la situación, no importa qué tan feo huela, ese que nos hace pecar, ese que nos hace enojar, eso que no nos cae, no importa la persona tan mal huela para nosotros, hay que amar. Si quieres una posición más grande en el cielo se gana con amor. Hoy celebramos el día de Santiago, el hermano de Juan. Un día Santiago, pero este Santiago, el hermano de Judas, primo de Jesús, un día Santiago caminando con Jesús iba enojado. ¿Por qué? Porque dice el Señor: parece ser que lo que hacemos es en vano. De donde quiera nos corren, nos apedrean, ni comida nos dan, y nadie se quiere convertir. Y Jesús siguió de delante sin ponerle atención. Santiago se dio cuenta que se había enojado Jesús o se había molestado, y adelante nos alcanza una mujer y le empieza a gritar: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le ponía atención, y así lo estuvo correteando por calles y calles hasta que se le puso enfrente y le dijo: yo no vengo a darle comida a los perrillos, yo le vengo a dar comida a los de mi pueblo, a los de Israel. Y la mujer dice: hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Ven, paz, hija, tu fe te ha salvado. Y luego voltea a ver a Santiago y le dice: ¿qué decías? ¿Que no valía la pena? Esta mujer me ha seguido por cuadras y cuadras y no ha desistido. Y Santiago agachó la cabeza. Le dijo: va a llegar el momento que tú tendrás que hacer lo mismo, cuidar al pueblo. Yo tengo que partir y tú vas a ser mi obispo. Se puso nervioso, empezó a sudar. Dijo: no me hagas eso, por favor. Le explicó Jesús lo que tenía que sufrir, y al final dijo: ¿sabes qué? Acepto. Y lo degollaron, le cortaron la cabeza. Ahora él goza ¿de qué? Del amor de Dios en aquel pórtico. ¿Por qué? Porque el que más ama está más cerca de Dios. Luchemos por eso. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, para que el día de mañana ocupemos la mejor posición allá en el cielo, y no por un día, por toda la eternidad. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a que nos ayuden con más likes, y más que nos ayuden a promover este canal, que el único propósito de nosotros es que Dios nos conceda liberación de alma del purgatorio. El tiempo llegará en que tendremos que partir al cielo o al purgatorio, y cuando estemos ahí, pues necesitaremos de muchas oraciones. Hay muchos que ahí están, incluyendo protestantes, que no enseñaron a sus hijos a rezar. Y nosotros queremos que muchos protestantes que están en el purgatorio salgan y se gocen en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda de ustedes. Entre más suscripciones y más likes, le pedimos a Dios en la oración: concédenos, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la liberación de muchas almas del purgatorio. Oren y recen, eso también es amor. Orar y rezar por toda la gente que necesite de la divina presencia del Señor Jesucristo. Y el día de mañana, aquellos que se salven serán contados como frutos de ustedes, y la corona será mucho más grande. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.